¿Cómo están? ¿Qué dicen? Muy buenas noches, lluviosas, ¿no? Lluviosas noches aquí en la Ciudad de México, que luego nada más sirven para alborotar el calor, decía mi madre, que en paz descanse. Y es cierto, ¿eh? De repente hace un calorón insoportable para nosotros, para los, iba a decir, pues sí, defeños, ¿no? Este, y de repente, pum, llueve, normal, pues se calienta la tierra, se tiene que enfriar, pero el asunto es que luego nada más alborota el calor y nos pega todavía más. Así que es parte de lo que se ha vivido este día. Muchas gracias a todos y a todas por estar con nosotros, por supuesto, por acompañarnos en este espacio de opinión, de reflexión, en donde, bueno, vamos a hablar, por supuesto, de diferentes tópicos. Saben que tenemos tres espacios en la noche. Ahorita vamos con este, 21:30 otro tema, 22:30 otro tema, para que no se pierdan ustedes ninguno. Si no pueden ya verlos al momento que los subimos, pues el fin de semana, por supuesto, tienen espacio para ello. A ver, el primero de ellos, vamos a empezar con el tema de la inseguridad, de la violencia. Vaya situación que se ha presentado en diferentes frentes de nuestro país, en el aspecto positivo y en el aspecto negativo. Por un lado, vamos a destacar una detención importante, sin duda alguna, que es la de Agustín Ochoa Linares, alias El Logan, uno de los principales operadores del cártel de Santa Rosa de Lima, quien administraba bares vinculados con la organización criminal en Guanajuato, en el centro de México, según informaron fuentes de seguridad. Ochoa Linares y otras dos personas quedaron detenidas tras órdenes de inspección en Guanajuato con la intervención de las Fuerzas Armadas. De acuerdo con la información, a los detenidos se les aseguraron un arma de fuego corta, un arma de fuego larga, diversos cartuchos útiles, celulares y dinero en efectivo. La detención además fue confirmada en la cuenta oficial de X del secretario de Protección y Seguridad Ciudadana, Omar García Harfush, que dice lo siguiente: resultado de trabajo de investigación, elementos del Gabinete de Seguridad realizaron dos cateos simultáneos en el estado de Guanajuato, donde fueron detenidas tres personas, incluyendo a Agustín N. alias Logan, generador de violencia y operador del cártel Santa Rosa de Lima. Esta detención tendrá un impacto directo y significativo en la disminución de homicidios en esta entidad. Por separado, en un comunicado se expuso que tras diversas investigaciones se identificaron diversos domicilios donde se resguardaban integrantes de la organización delictiva, por lo que se implementaron vigilancias fijas, móviles y discretas para recabar datos de prueba que fueron entregados a un juez de control quien otorgó las órdenes de cateo. Sin duda, es una detención importante, eso no lo vamos a cuestionar ni a minimizar. Me parece, y lo hemos dicho en otras oportunidades, que se debe de detener a todos y cada uno de los involucrados con el crimen organizado en sus diferentes jerarquías. Lo que es fundamental también para poder evitar que el impacto de esta detención se diluya pronto es ir directamente hacia los protectores de este señor Elogan. Este hombre no operaba solo, este hombre no actuaba de manera independiente. Él, como otros tantos narcos, como otros tantos capos en la historia de nuestro país, tiene una protección directa de la clase política y, por supuesto, de la clase empresarial, sin dejar de lado el tema militar y el tema de la seguridad. ¿Cómo operan estos grupos? En el caso concreto de Guanajuato, estamos hablando de narcoestados desde hace mucho tiempo. Estamos hablando de gobernadores quienes toman decisiones relacionadas en aprovechar delitos, en aprovechar, por supuesto, escenarios de conflicto para no quedarse fuera de la repartición del pastel. Un pastel muy grande, un pastel muy bollante, un pastel muy sabroso, dirían estos cínicos, relacionados a la criminalidad que existe en México. Le creció un cártel, le nació y le creció un cártel a los gobiernos de Guanajuato. Este cártel de Santa Rosa de Lima nace precisamente para disputarle el territorio al cártel Jalisco Nueva Generación y a cualquier otro que estuviera en ese terreno. Nace como en su momento se empoderó el cártel de Tijuana, con otro mandatario panista, por cierto, y con empresarios de origen priista como los Hank. ¿Para qué? Para que no los dejaran fuera, literalmente, de lo que era el tráfico de drogas. Aquí es el tema del huachicoleo, un negocio muy fuerte en esta región de Guanajuato. Y por supuesto, lo que tiene que ver con los estupefacientes, con el tráfico de migrantes, así como también la trata de personas, el lavado de dinero. Los panistas de Guanajuato, después sobre todo de la salida de Felipe Calderón Hinojosa del poder, pues se dieron cuenta que si querían mantenerse dentro de ese mapa criminal,
pues necesitaban a una operación delictiva que llevara a cabo el trabajo sucio, que atrajera las miradas y que ensangrentara la entidad como una forma de control social para que no hubiera ninguna posibilidad de un cambio. Lo que pasa en Guanajuato es muy similar a lo que implementó Felipe Calderón Hinojosa durante su sexenio y que replicó Enrique Peña Nieto en el suyo. La violencia como una manera de de controlar, de someter a la población. Entonces, es importante la caída de este hombre, sin duda alguna. Y es importante que barran de abajo para arriba, pero que no se detengan en él, que sigan avanzando en las investigaciones para poder realmente terminar con toda esta estructura delictiva que proviene directamente de todos estos intereses políticos en muchos aspectos. Ahora, el Poder Judicial forma parte muchas veces de toda esta estructura criminal. Por eso es tan importante la elección del próximo 1 de junio, por eso es tan importante fijarnos bien quiénes van a ser los juzgadores. Yo sé que son muchos, hay mucha gente que me ha escrito, que me ha dicho, oye, ¿cómo le hacemos? El consejo que yo les doy es que chequen por qué juzgador o por qué juzgado les va a tocar votar. Métanse al INE, al micrositio del INE, busquen quiénes van a competir por él, agarren Google y entonces empiezan a googlear y empiezan, por supuesto, a buscar quiénes son estos personajes. A partir de la próxima semana vamos a recuperar las entrevistas que hemos hecho con candidatas y candidatos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya en este tramo final, por supuesto, pero es una sugerencia que yo le hago. ¿Por qué es importante combatir esta corrupción? Eh, Hay diferentes trabajos periodísticos eh, que muestran cómo las empresas criminales se estructuran por el empresario, el político, el general, pero también el poder judicial, el poder mediático y abajo el poder bélico, ¿no? Eso con toda seguridad, pues para tener quien te cubra las espaldas cuando te detienen a la gente, cuando te cubran las espaldas, cuando detienen a alguien de los tuyos, cuando te impiden que siga la propaganda a tu favor. Y vea dos casos que vienen a ejemplificar esto. Ahora, no hablemos de que el Poder Judicial no solamente me refiero, y entonces lo amplío, lo que pasa es que quise aterrizarlo un poco mejor, pero lo amplío, el sistema judicial que participa en muchos lados. ¿Por qué? Porque también hay fiscalías, muchas fiscalías y muchos elementos de las fiscalías totalmente corruptos, totalmente vinculados a la delincuencia organizada. Entonces, eso ayuda a una de dos, a que la juez o juez simplemente no, la jueza o el juez, perdóneme usted, no, no castigan a un delincuente o lo liberan al poco tiempo. Y de repente uno dice, ah, esa jueza, ese juez. Pero si le jalas, pues resulta que también que el Ministerio Público no hizo su trabajo, resulta que el Ministerio Público no aportó las pruebas necesarias, resulta que el Ministerio Público no actuó como tendría que haber actuado. Y entonces la pregunta que se hace ahí uno es, ¿quién es el responsable? Muchas veces son los dos, que actúan en contubernio, otras veces es uno, otras veces es el otro. Por lo pronto, Leslie N., alias La Güera, presunta operadora del cártel Jalisco Nueva Generación, en Michoacán, fue liberada por la madrugada de este viernes tras no ser vinculada a proceso. Luego de una audiencia de 10 horas celebrada en Morelia, un juez federal ordenó la nulidad de todos, así, de todos los indicios asegurados y por ende su inmediata libertad. De acuerdo con el abogado de la presunta operadora financiera del cártel jalisciense, en la audiencia se reprodujeron videos de cámaras de seguridad pública de Guandacareo y se incorporaron entrevistas de las personas intervinientes en el cateo. Derivado de ello, y tras no aportar la Fiscalía General de la República, ojo con esto, no se aportaron pruebas suficientes, no hubo pruebas suficientes, se dictó auto de no vinculación. Cabe recordar que la güera fue detenida el pasado 1 de mayo en Guandacareo tras un operativo encabezado por fuerzas federales y estatales en donde no se realizó ningún disparo y se catearon 3 inmuebles. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, la operadora financiera del Mencho fue detenida junto con otros personajes, otra mujer, y tenían en su posesión decenas de envoltorios con dosis de metanfetamina. Ahora, Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán, pues lamentó la liberación de Leslie N., alias La Güera, y aseveró que la determinación muestra la corrupción y descomposición del Poder Judicial. Y mire, yo no niego la descomposición del Poder Judicial, pero insisto, ¿por qué la Fiscalía no aportó más pruebas? ¿Por qué la Fiscalía General de la República no aportó más? O si sí aportó, entonces lo denuncia este juez, que diga, no, si aportamos, ya están. No, pero el juez lo que está literalmente está diciendo que no aportaste pruebas. Entonces, uno de los dos está mintiendo. O los dos.
con tal de beneficiar a esta persona. ¿Está de acuerdo? Porque si el juez le aporta las pruebas y dice, pues no son suficientes, pues tienes que señalar a ese juez, tienes que evidenciar a ese juez. Eso es un hecho. Y del lado de la fiscalía, si no las aportó, ¿por qué? ¿Se arrepintió? ¿Se dio cuenta que no era culpable? ¿La confundió? Cualquiera de esos aspectos son cuestionables. Digo, si no es una persona responsable o culpable, mejor, ¿no? Echarse para atrás. Pero tienes que explicarlo también. Tiene que haber transparencia para saber en qué momento hay incapacidad, en qué momento hay complicidad. Yo sé que nadie se da un balazo en el pie, pero tenemos que abrir en ese sentido las opciones y los abanicos para entender a fondo realmente, ajá, lo que es la protección del sistema judicial a los delincuentes. Porque sí, hay un poder judicial podrido que lo vamos a cambiar y lo vamos a mejorar. Pero también no perdamos de vista las fiscalías, que en muchas ocasiones hacen el trabajo sucio para que el juez solamente dictamine. O le dan toda la posibilidad al juez para hacer lo que quiera y así ellos le van las manos para no meterse con ciertos personajes. Entonces, ahí es lo que tenemos que denunciar y ahí es lo que se tiene que ver. Por eso es tan importante dentro de esa elección lo que está relacionado con los tribunales de disciplina. Los tribunales de disciplina de justicia que van a ser los que van a estar, mire, checándolos, viéndolos para saber por qué razón se comportan como se comportan y actúan como se actúan. Pero falta la reforma a las fiscalías. Tiene que venir. Otro caso, mire. Este caso lo hemos dicho, es muy polémico porque hay diferentes opiniones. Un juez federal otorgó un amparo a los Alegres del Barranco para poder cantar narcocorridos en Michoacán, así como lo escucha. Luego de que en el estado se aprobara una iniciativa que impide a los grupos interpretar canciones que hagan apología del delito. No corridos, ojo, nadie está diciendo que no canten corridos, sino que no canten canciones que hagan apología del delito. A través del juicio de amparo promovido por el representante de esta agrupación vinculada con el cártel Jalisco Nueva Generación, el juez primero de distrito, Sergio Santamaría, consideró que la medida afecta la libertad de expresión. Y con eso se fue y con eso amparó. El recurso legal, con fecha del 30 de abril, sostiene que la autoridad no valoró todas las opciones posibles antes de emitir el decreto, aun cuando la finalidad que se pretende es evitar la incitación a la violencia criminal y la comisión de delitos. Por lo anterior, el juez concedió la suspensión provisional al decreto por el que se prohíbe la interpretación o bien reproducción de música en eventos públicos que promueva cualquier tipo de apología del delito y con ello no se apliquen operativos. De acuerdo con la agenda difundida por la agrupación, Los Alegres del Barranco alistan una presentación el 30 de mayo, precisamente en Siritzícuaro, luego de haber sufrido cancelaciones en municipios como Lázaro Cárdenas. Pues ahí tiene usted este juez que le da la razón a Los Alegres del Barranco y permiso literal de cantar narcocorridos ahí en Michoacán. Vuelvo a lo mismo. Me parece que entiendo la postura aquí que habrá gente que dice es que no puedes ir contra la libertad de expresión y me parece que en eso estamos todos de acuerdo. Pero se tiene que analizar, yo insisto en ese punto, en qué momento en realidad estás haciendo apología del delito. O sea, si estás cantando a favor de una persona, ensalzando la actividad de una persona que es un criminal, y esa persona ha generado tanta desgracia, tanta muerte, tanto dolor. Híjole, no sé qué tanto, insisto, se puedan parar eso en la libertad de expresión. De verdad, yo no sé qué tanto. Yo sí insisto en eso. Creo que llegamos ya a un punto en que se puede regular y regular con manera muy clara y específica. No se puede cantar sobre esto porque es cuando lo enfocas en esto, así de claro. Ajá. Y no dejar dudas. Si tú vas a cantar, canta los corridos que quieras, maestro. Nadie te prohíbe que cantes lo que quieras. Pero no puedes cantar esta y esta y esta melodía. ¿Por qué razón? Porque hacen apología del delito. Y tipificarlo de manera adecuada. Y vuelvo a lo que comentamos el otro día. ¿Estos hombres de verdad dependen tanto de los narcocorridos? No, la verdad es que no. Yo lo dudo mucho. La verdad, digo, hemos estado pendientes de su tipo de música, los hemos escuchado, no creo usted que hablamos nada más porque sí, hemos leído sus letras, hemos escuchado sus canciones. Y a mí lo que me queda claro es que estos personajes son obligados, ¿no? Yo, insisto, no creo que sea solamente un asunto de dinero por parte de estos grupos. No creo que solamente sea un asunto de, pues ya me pagan y gano lana cantando esto y le sigo porque le voy a seguir, aunque no quieran. Ni creo que son luchadores de la libertad, ni creo que estén luchando contra ninguna censura, ni nada. Creo fervientemente y claramente
que una de dos, o los obligan, ¿no? Literalmente a que cumplan con su labor de legitimar y normalizar, sobre todo en este momento en que el Cártel Jalisco Nueva Generación ha sido señalado de su brutalidad por el caso de Teuchitlán, ¿no? O bien cumplen órdenes de una manera contenta, consciente, pero no creo que sea solamente un asunto de negocios, esa es la verdad de las cosas. Oiga, siguiendo con otro dato importante en materia de seguridad, eh, déjeme comentarle también lo siguiente. Hemos hablado mucho de lo que es el tema de las narrativas. En la mañana hablábamos extensamente de las mismas. Y es que a final de cuentas, Estados Unidos sigue construyendo esta idea de los poderosos cárteles de la droga que operan en México y que por lo mismo Estados Unidos tiene que venir a salvarnos y tiene que venir a poner orden y por eso pone todos sus militares, ¿no? En la frontera. Y por eso insiste en que se permita nuevamente la presencia de agentes de inteligencia en nuestro territorio, porque México no puede con estos cárteles. La patrulla fronteriza aseguró que desde febrero del 2022 ha realizado casi 150,000 detecciones de drones en la frontera con México. Los aparatos, según el gobierno estadounidense, son operados por cárteles u organizaciones criminales para vigilar los movimientos de las autoridades y facilitar el tráfico de drogas y de personas. De acuerdo con la funcionaria estadounidense, la administración de Donald Trump ahora está invirtiendo en tecnología de interdicción de drones con la finalidad de inhibir las operaciones de las aeronaves no tripuladas e incluso obtener el control de las mismas y recabar información de inteligencia que en coordinación con autoridades mexicanas permite investigar a los cárteles que operan en dichos dispositivos. Lo cual estos últimos puntos son interesantes y lo cual si se aplican sin ningún tipo de sesgo intervencionista me parece que son más que correctos. No hablamos precisamente de detectar y desde tu territorio y oponerte a que sigan operando de esa forma, desde tu territorio actuar y cambiar información con el gobierno este mexicano, lo cual es fundamental. Oiga, me llama mucho la atención porque esta funcionaria únicamente habla de los cárteles como grupos criminales. Ajá. Y usted me dirá, ¿por qué Jesús son grupos criminales? Pues no, para ellos son grupos terroristas. Y sin embargo, los siguen manejando muchos, pero muchos funcionarios, ¿eh? Los siguen manejando como grupos, exclusivamente criminales. Incluso hay un dato que también me llamó mucho la atención, de un tipo, ujú, que empezó un funcionario de los Estados Unidos. Hay un video incluso en donde habla de que ellos ya van a tomar acciones dentro de México con los cárteles y que ellos van a hacer esto y que ellos van a hacer el otro y que van a acabar en definitiva con los cárteles que no están dispuestos, por supuesto, absolutamente a perder nada. En fin, ya sabe, el clásico funcionario de Estados Unidos quien pues ha sentenciado una y otra vez esa situación y que únicamente de verdad pues le hablan a su Grey, ¿no? Le hablan a su grupo fanático, porque aquí te das cuenta, mucho grito, no, pero no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Y incluso comienzan a bajarle un poco a los tonos, ¿no? Que los llevarían, insisto, a investigar cosas que no les conviene a los Estados Unidos investigar y que no lo van a hacer, en pocas palabras, porque pues, no les conviene para su propia estructura intervencionista. Otro punto rápido, el Cártel Jalisco Nueva Generación, según una nota de Antonio Nieto, amenazó a investigadores y catedráticos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Según una denuncia ante la Fiscalía, supuestos narcos han enviado propuestas y amenazas a investigadores para que colaboren en la elaboración supuestamente de fentanilo. Una amenaza llegó ya a un catedrático en el plantel del Valle, es lo que dice el reportero Antonio Nieto sobre este tema. Pues ahí tiene usted información relacionada con todo este asunto de la inseguridad, de la violencia que se ha vivido en México. Y no puedo irme sin un punto tan importantísimo en ese sentido, que tiene que ver con lo que pasa en Sinaloa, en Culiacán, en este caso específico. Una vecina de la colonia 5 de Mayo, muy ubicada por la gente, activista de los animales, fue levantada el viernes por la mañana y después fue localizada sin vida en una de las calles de la colonia Tierra Blanca. El cuerpo quedó sobre la Eustaquio Buelna, entre segunda y primera, cerca del mercado de la colonia Tierra Blanca, y los mismos vecinos de la zona informaron que habían escuchado disparos y que después observaron el cuerpo de la mujer.
Los elementos de la Guardia Nacional, estatales y ministeriales acordaron la zona donde se ubicó precisamente el cuerpo y se informó que el mismo pues tenía varias heridas de bala en la zona de la cabeza. María Dolores Patiño Moreno fue la víctima en esta ocasión, ¿no? Una mujer que, según lo que nos ha podido escribir, incluso sus propios vecinos, gente que la conoció, dicen pues era una mujer tranquila, era una mujer que no se metía con nadie, era una mujer que era activista, protectora de animales, ¿no? Y que en todo momento mostraba siempre un respeto por las personas alrededor de su vida, así como también protegía mucho a los animalitos desafortunados. Y fíjese, le voy a dar un dato. Un entrenador que nosotros tuvimos, no voy a decir su nombre, por cuestiones obvias, pero él nos comentaba que trabajó en Mazatlán, que él trabajó muchos años en Mazatlán y vivían muy, muy tranquilos en Mazatlán. Pero nos contó una experiencia, una anécdota verdaderamente escalofriante, que tiene que ver con los animales también. Los animales, los perros sobre todo, son vistos por los cárteles como enemigos, los perros policías. Entonces, cuando un perro policía comienza a detectar mucha droga en los aeropuertos, literal los asesinan, así. Los ejecutan como si fueran cualquier otro elemento policíaco. Entonces, ha pasado situaciones verdaderamente brutales en donde llegan a las escuelas de adiestramiento canino y disparan en contra de todos para evitar que sean ahora sí que sean preparados y puedan salir en el tema de los decomisos. En otro punto, se ha denunciado por parte de activistas que los cárteles, y no importa cuál, llegan a los albergues, se llevan a los animales en ciertas regiones. ¿Para qué? Para que en sus reclutamientos forzados obliguen a la gente pues a hacerles daño. No voy a describírselos ni mucho menos, pero hacerles daños graves para quitarles la sensibilidad a las personas, porque no hay nada más brutal que dañar a un perrito, que dañar a un animal en general que no te ha hecho nada y que no, y que está completamente indefenso. Entonces los activistas han topado con ese hecho, ellos están declarando constantemente la guerra en ese sentido, luchan por los animales, van y rescatan a otros, denuncian, pero son un sector que ha estado olvidado, que ha estado eclipsado por, obviamente, otros temas también muy, muy serios, ¿no? Que pasa también por el tema de de los desaparecidos y todo ello. Eh, pero no se le ha puesto foco. Y es un tema también muy violentado, el de los activistas por los animales en estas regiones del país en donde los cárteles se han asentado y en donde hay una brutalidad en el manejo de los mismos, ¿no? Y en el maltrato a los mismos. Entonces, son de esos puntos que en donde te queda claro que por eso les hemos dicho muchas veces, las empresas criminales no hay narcos buenos. No hay narcos buenos. Ninguno de ellos es bueno. Todos y cada uno de ellos son gente que recibe órdenes para hacer lo peor de lo peor. Pues gracias arriba, si les gustó el video, déjenme sus comentarios, sus puntos de vista y ya lo sabes, super chat, super gracias. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.